Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía para americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. la transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mexores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, al igual que en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio también en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de algunas temáticas de derecho de empresa. En particular vamos a iniciar con un análisis al dictamen de la ley aduanera, iniciativa de ley que se ha puesto alineada al paquete económico 2026, aunque realmente va con guión separado. Y también en el segundo segmento llevaremos, bueno, entre los dos, la temática de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, el tema de imponer aranceles a determinados productos provenientes de países con los que no tenemos tratado. Entonces vamos a empezar con la ley aduanera. Y cabe mencionar, en la economía mexicana, hoy en día y desde hace unos 20 años, 25 años, el elemento, cuando vemos el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de gasto o de erogaciones, pues que está compuesto por gasto gubernamental, inversión de las empresas, consumo de los individuos, y tiene el componente de exportaciones netas, que en realidad entre los tres primeros citados es la suma y la resta de las exportaciones menos las importaciones. Pero cuando ves el tema de exportaciones netas, propiamente hablamos de un déficit comercial. Sin embargo, aun cuando tenemos un déficit, y vamos, el resultado es negativo, por eso es déficit, pues lo cierto es que el componente de comercio exterior siempre es un impulsor fundamental a todo el PIB transversalmente, o sea, ya sea gobierno, ya sea, bueno, gobierno, pensemos en petróleo, exportación, en las empresas, la inversión provocada para poder exportar, y en la perspectiva de consumo, que es el factor principal de importaciones, pero al final del día, que tiene una gestión fundamental en el comercio exterior, pues el comercio exterior se ha convertido precisamente en uno de los catapultas fundamentales de la actividad económica. En un país, en la métrica o en la óptica de la política fiscal, en donde tienes el 54% de agentes económicos informales y en su caso el exprimir a los contribuyentes cautivos ya va llegando a límites donde ya no hay más que exprimir, pues tienen que buscar otras alternativas de recaudación. Y ante el contexto que acompaña todas estas políticas públicas que vienen de Estados Unidos con su posición de guerras comerciales, de aranceles a diestra y siniestra, pero con la expectativa de consolidar un tratado de Estados Unidos, México, Canadá durante el 2026 y sostener la relación como este bien mayor al que hemos hecho alusión en diferentes programas anteriores, pues México dice, bueno, pues vamos haciendo cosas que nos lleven a sostener el tratado y a su vez sostener un incremento recaudatorio para sustituir lo que no vamos a hacer, no tenemos interés de hacer en materia de la informalidad. Y entonces en esa lógica tiene sentido, aun cuando pueda tener implicaciones que criticaremos durante este y el siguiente segmento, reformular normativas como la ley aduanera, normativas como la ley de impuestos a las importaciones y a las exportaciones, en consonancia de esos objetivos primarios, ¿no? Así las cosas, la estrategia gubernamental con respecto a esta temática de ley aduanera y de impuestos a las importaciones y a las exportaciones, que son leyes existentes, que se reformulan, que se modifican, tiene sus dos principales pilares: fiscalización aduanera rigurosa, o sea, ser muchísimo más cuidadosos en el proceso aduanero, y una política de protección industrial selectiva.
Empecemos entonces. La ley aduanera es parte del paquete económico en la perspectiva macro, pero jurídicamente es una legislación aparte discutida y con la eventualidad de implementación en un momento diverso. Esta busca que se mejore, fortalezca y modernice la legislación para combatir la evasión, la subvaluación y el contrabando, que subyacentemente ayudaría a disminuir la informalidad, pero al final del día, pues como principio toral fiscalizador, lo que busca es que se disminuya la problemática que le causa al fisco, que le evadan impuestos, que subvalúen para pagar menos impuestos de lo que se importa y, por supuesto, el contrabando fundamentalmente. Ahora bien, esto lo quieren lograr con respecto a ciertos aspectos muy particulares. Un fortalecimiento tecnológico de las aduanas. Ya sabemos que tenemos esta dependencia de la ANAM, que es esta Agencia Nacional de Aduanas a cargo del Ejército o vinculada al Ejército, más la operación ordinaria del Servicio de Administración Tributaria en ese vínculo. Y luego tenemos a los recintos fiscalizados que se les van a imponer, que son este tipo de agentes económicos que disponen tipo bodegas para importar sin pagar impuestos de manera masiva y luego se paguen los impuestos conforme se extraen de ese recinto el bien y se colocan a la venta ya sea al consumidor o al eslabón de cadena productiva el impuesto que corresponda. Y entonces incrementar las cargas obligatorias a cumplir para control de inventarios, videovigilancia y trazabilidad de la movilidad de los bienes, ya que por ahí pasa mucho temas de evasión o incluso contrabando, ¿no? Y que van a tener que trabajar todos esos sistemas que esos agentes económicos privados sean interoperables con la autoridad, que la autoridad tenga un cierto mecanismo de acceso. También un cambio central es incrementar la carga operativa en la ampliación de la responsabilidad solidaria y eliminación de excluyentes con respecto a la responsabilidad de los agentes aduanales. Los agentes aduanales son cuasi función pública asignada por medio de patentes a estos agentes privados que tienen tareas específicas con el proceso aduanero en la gestión de importaciones o exportaciones que tienen hoy en día una responsabilidad. Bueno, con los cambios propuestos específicamente en la ley aduanera, se incrementará la responsabilidad solidaria para que respondan por aquellos impuestos que se evadan o que ocurran procesos de contrabando, entre otros. Y también la misma ley les genera exclusiones de que, bueno, yo hice mi trabajo y el otro, pues no sé, provocó el importador, provocó el quebranto fiscal. Bueno, pues el agente aduanal podría tener implicaciones. Esto implicará, por supuesto, costos que veremos cómo se reparten. Ahorita lo discutimos. Luego también está el tema de las patentes de los agentes aduanales. Se plantea una patente de 10 años y una certificación obligatoria bianual. Sin embargo, ahorita comentaremos sobre los avances de las negociaciones que se está dando con organismos vinculados precisamente a estas actividades, ya sea la propia CAREM, que es la Confederación de Agentes Aduanales, o los representantes de organismos que tienen uso de estos servicios, como puede ser la Canaco, la Concanaco, etcétera, etcétera. Bueno, las medidas buscan aumentar la recaudación, cerrando la evasión y profesionalizando al gremio, pero también hay impuestos que se aumentan. Ahorita iremos a estos impuestos que se aumentan. Vamos empezando con la ley aduanera entonces, y esto con el objetivo de fortalecimiento a la legislación, busca que se incremente la competitividad del país, combatiendo los elementos irregulares como evasión, elusión y subvaluación, así como contrabando. Obviamente, dentro de los mecanismos es procedimientos más estrictos, uso de tecnología más amplia, por supuesto, sanciones severas que provoque que estos agentes, sobre todo los agentes aduanales, que tienen una concesión gubernamental, esta patente, que es el nombre jurídico, pues tengan sanciones mucho más graves por un descuido o incluso una intencionalidad irregular. Se reconocen facultades compartidas entre la ANAM y el Servicio de Administración Tributaria como autoridades aduaneras detrás de esta temática. Y esto es fundamental señalarlo. Cuando se crea la ANAM, se crea muy mal jurídicamente e incluso llega un momento en que hay una resolución de la Corte que habla de que ni siquiera existe, ¿no? Entonces terminan, bueno, ya regularizándose en aquel entonces y ahora afianzando jurídicamente la existencia y coalición de trabajo entre las dos dependencias. Ahora bien, el eje central, como les decía, es el fortalecimiento del control y digitalización aduanera.
Y entonces, por ejemplo, el tema de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos tienen que implementar sistemas tecnológicos que además sean interoperables con la autoridad para el acceso remoto continuo. Además, se va a crear un consejo aduanero, que es un órgano deliberativo que va a presidir la Secretaría de Hacienda y va a participar el SAT, la ANAM, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para dictaminar sobre el otorgamiento y prórroga o suspensión y también, en su caso, cancelación de patentes y autorizaciones a agentes aduanales. En la normativa de 2014 que se modificó, se amplió el criterio de la posibilidad de que un no agente aduanal ejerciera prácticas de agente aduanal bajo ciertos criterios y cumplimientos. Creo yo, sin entrar a fondo de conocimiento claro de cómo operaban esos y si se operaron realmente esos cuasi agentes aduanales, pues aquí se va a cerrar la pinza para que realmente haya una posición más seria. Dos, este consejo deliberativo a veces suenan operaciones sobrereguladas del gobierno. Por ejemplo, está el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, que lo integran Secretaría de Hacienda, las comisiones bancarias, la de seguros, la CONSAR y Banco de México. El IPAB también participa. Y entonces se reúnen en ciertos periodos y anuncian, y acaba de salir hace unos días, cómo está el sistema financiero. Porque cada dependencia tiene sus propias tareas, pero todas coaligando hacia el sistema financiero. Bueno, aquí sería una cosa similar, un consejo entre dependencias de gobierno que están vinculadas a la actividad aduanera para, en particular, tocar los temas de las patentes. La iniciativa impone una responsabilidad más amplia a los agentes aduanales, reconociéndolas como actores clave y coadyuvantes del Estado. Hay una vigencia temporal de 10 años propuesta, pero se amplió en las negociaciones, como les digo, a 20 años. Y en su caso, el tema de certificación va a ser cada 3 años. Esto tiene un claro tema, una de control del gobierno y dos de costos a los agentes aduanales que eventualmente tendrán que repartir a sus usuarios. Dame un segundo, Arturo. Y entonces en esa cuestión, pues también va acompañado del tema de excluyentes de responsabilidad, fijación de criterios amplios sobre responsabilidad solidaria, los pagos de impuestos que pudieran tener que pagar en función de los omitidos por sus clientes, entre otros. Y se refuerzan controles de regímenes especiales como el recinto fiscalizado estratégico para comprobación técnica y contable de todos los procesos que tengan en operación en estas estructuras. Así las cosas, una ley aduanera más robustecida para control que implica costos. Veremos ciertos temas cuando volvamos al aire. Voy a corte, no se vaya, sigan Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio por regresar al aire en la estación y bueno, pues comentarios en lo general, una normativa que se robustece. Yo creo que, digo, más allá de estar de acuerdo o no, se torna sensato pensando en toda esta macropolítica que plantea el gobierno ante los retos del contexto, las necesidades fiscales internas, el tema de consolidación fiscal y buscar el aprovechamiento que corresponda, por ejemplo, la tan notoria dependencia de la economía mexicana en el comercio exterior, ¿no? Obviamente, ante las irregularidades habrá sanciones que generen recaudación y pues la presunta recaudación misma de lo que ahorita trataremos volviendo al aire, que es los impuestos de importación y exportación. México, a partir del 86, cuando entra el GATT, adscribe una posición de abandonar esa posición de políticas arancelarias. Muy tarde con respecto al resto del mundo, como siempre vamos tarde con muchas de las cuestiones de innovación normativa. Y
pues empezamos la firma de tratados, ¿no? En el 94 entra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entra el Telecue con Europa y luego ya viene una andanada de tratados a través de las décadas. Eso abre la legislación como para pensar en una legislación de importaciones y exportaciones de impuestos de estos, por ahí de 2010 que podías ver, estamos regresando a la ley de 1300, y prácticamente no había impuestos, prácticamente no había nada de impuestos o muy pequeños, por ejemplo, a países sin tratado, sobre todo de importación. De exportaciones creo que había dos cosas a mi memoria en la parte de exportaciones, pero en importaciones muy pequeños. 2014 se hacen reformas, realmente no cambia mucho la parte del IGIE, se hacen a la parte aduanera. 2018, bueno, el sexenio de López Obrador, se crea la ANAM, pero al final del día se continúa en la misma política. Y no es sino hasta un cierto ejercicio de mayor fiscalización de la ANAM y del SAT que empieza a crecer la captación de recursos de impuestos a las importaciones y exportaciones. Esto se los comento en función a los análisis que cada año hacemos con el paquete económico de gobierno en función de la expectativa de recaudación. O sea, siempre ha sido muy pequeño proporcionalmente a todos los impuestos y de repente en los últimos 3 años empezó a crecer un poco más. Bueno, en este momento oye, pues aprovechemos, está la situación donde necesitamos recursos para la consolidación fiscal, necesitamos recursos para sostener los gastos públicos, necesitamos cerrar la pinza de los acuerdos que nos lleven a sostener el Tratado México, Estados Unidos, Canadá con Estados Unidos, pues pongamos aranceles, ¿no? Y esa es la resolución a la que llegan y entonces viene esta iniciativa de ley. Recordemos que en el paquete económico 2025, o sea, el que se negoció el año pasado, al cierre del año pasado, se pusieron, perdón, no fue en el paquete económico, sino una disposición de Poder Ejecutivo de imponer aranceles a ciertos productos en ciertas áreas sensibles por ahí de diciembre del año pasado. Pero no es un tema tan magnánimo. Aquí, con una modificación normativa plena, no de imponer aranceles como una reacción del Poder Ejecutivo, sino de una modificación legal, de nuevo, ahora sí, en Poder Legislativo, buscan plantar en la ley los aranceles. O sea, que no llegue un ejecutivo y lo cambie por decreto, sino que por ley estén. Y básicamente plantea un escenario en donde se busca una protección industrial. Entonces, ahora sí, normativamente estamos ante un cambio estructural macroeconómico de un país que promovía el libre mercado a un país proteccionista que nunca lo hemos dejado de ser, pero jurídicamente se implanta. Y en esa lógica nos ponemos en una protección industrial. Y entonces habrá quien diga, bueno, es que hay que proteger a nuestras industrias. Y yo le respondo, ¿a cuáles? ¿De qué estás hablando? Pero bueno, el propósito de los incrementos arancelarios propuestos es establecer un marco arancelario robusto que impulse la producción nacional. Acordémonos que desde el año pasado, cuando entra la presidenta Sheinbaum al cargo, plantea su discusión base del Plan Nacional de Desarrollo y viene paralelo el tema del desarrollo del Plan México, que tiene este componente crucial. Obviamente en su momento una de las críticas era, pues sí, qué padre que tengas una idea de protegernos y de impulsar la producción industrial, pero con tu marco sobreregulado, todo completo, todas las leyes completas, estatales, municipales y obviamente enfáticamente federales, pues no estás en una posición muy flexible ante los mercados nacionales para incitar a que se invierta asertivamente en el país, dada la gran certidumbre que ofrecen tus marcos normativos. Al contrario, todas las políticas públicas planteadas a partir de las reformas constitucionales de 2024, y las reformas legales que se están implementando este año, pues la certidumbre es algo que se va alejando. Si a eso le añades la incertidumbre magnánima que ocasiona la política pública estadounidense en general, y en particular la de comercio exterior, pues estamos muy lejos de tener un incentivo muy bueno por política pública, nacional o internacional, para abrir empresas y para invertir. El único incentivo real que yo detecto, claro, son los propios mercados. Tenemos 130 millones de mexicanos que consumimos y que además cada vez consumimos más porque es cierto que está reduciéndose la pobreza y alguien me diría, eso es gracias a las políticas públicas. Bueno, ándale pues, se los compro relativamente. Y aún suponiendo eso, no es suficiente para realmente plantear que ese crecimiento industrial se logre por ese propio mercado. O sea, no es suficiente
que lo débil de consumo de México comparado con otros consumos del mundo dé pauta para que por sí mismos los mercados operen. Pero, pues bueno, así lo quieren. Sobre eso tendremos que tomar decisiones, como ayer lo comentábamos en el contexto de la temática de la economía que tratábamos ayer. El propósito de los incrementos arancelarios es promover un marco arancelario robusto que impulse a la producción nacional. O sea, básicamente nos están diciendo, voy a ponerle trabas a la importación de productos determinados y entonces con eso tú ya encuentras un escenario de incentivo. Pues está bien. Pensemos muy macro el argumento, que es como una acción afirmativa. Vamos a procurar que se contraten mujeres para que se estabilice el marco de equidad de contrataciones y eventualmente se quitarán esas trabas y ya en un escenario de competencia podrá ser abierto. Aquí en este caso, el planteamiento es vamos a restringir las importaciones para que se incentive al empresario mexicano a sustituir esas importaciones con producción nacional. Bueno, en argumento teórico suena. El problema es el resto del andamiaje jurídico. El tema, por ejemplo, de mujeres, en ese argumento macro que estoy señalando, pues no solo requieres que pongas la norma que diga que tienes que contratar X número de mujeres, sino también que tengas un sistema de cuidados y un sistema de seguridad y un sistema contra el acoso y otras normas específicas. Bueno, en el tema de producción nacional, requieres cambiar radicalmente toda tu perspectiva de políticas públicas suprairracionales que han implantado desde el año pasado a la fecha para que realmente se incentive al mercado a operar. Yo no estoy diciendo que bajen los impuestos, quítenos las trabas para operar. Y no digo que descuiden las cosas que se protegen, pero háganlas sencillas. O sea, realmente plantean cosas a las que no le invierten. Por ejemplo, quieres poner una maquiladora aquí, no hay electricidad y no hay forma de obtenerla. En fin. La medida enmarca una redefinición de la política comercial buscando corregir tendencias históricas que debilitaron las ramas productivas nacionales a favor de la importación. La iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, con la meta, y esto sí está así como que, ok, de que al menos el 50% de la proveeduría estratégica provenga de la industria nacional. ¿Qué es la proveeduría estratégica? Los subsectores señalados en el Plan México, que, por ejemplo, automotriz o autopartes. Ok, gracias por la gracia, pero tenemos la capacidad, tenemos el sistema financiero que lo aguante, tenemos la capacidad de las empresas con la capacitación requerida para que efectivamente se logre. Pues no sé, en mi opinión, estamos un tanto distantes de ese hito. Específicamente se proponen incrementos arancelarios a más de 1,300 fracciones en 19 sectores industriales estratégicos, el 8.6% de todas las importaciones nacionales, que tampoco es tanto en función de que nuestras importaciones principalmente vienen de Estados Unidos o de Canadá. Sectores repercutidos: automotriz, textil, siderúrgico, plásticos, electrodomésticos, calzado, con aumentos arancelarios, con tasas que oscilan entre el 0 y 35% y algunos hasta el 50%. Es crucial destacar que la ampliación solo es a países con los que México no tiene tratados, con un letrerote subyacente oscurito que dice China. Esto asegura que las mercancías originarias de países con tratado, como Estados Unidos y Canadá, continúen recibiendo el trato arancelario preferencial, que es cero o prácticamente cero, y protege 325,000 empleos de riesgo y fomentar sustitución de importaciones desde Asia, teniendo un énfasis recaudatorio en donde hoy sí buscan 70,000 millones de pesos adicionales de ingresos tributarios que ni de calle los aspirábamos hace 10 años. Creo, no, así de memoria, el paquete económico 2025 traía como 35,000 millones de pesos, también casi duplicando los de los años anteriores. 70,000 millones es un hito importante. Y saben que lo van a recaudar porque la sustitución de importaciones no va a ocurrir de inmediato. Es una gran cantidad de productos que vienen de, enfáticamente, China, no van a encontrar sustitución rápida porque la capacidad de producción, de instalar una empresa, de instalar las máquinas, de capacitar a tu personal, no es algo rápido. Financieramente es algo complejo. Y además, el tema del precio, o principalmente iniciamos con los costos y luego el potencial precio. ¿Serán suficientes los aranceles para sustituir? Esa es una pregunta. Y la dos, la asimilación del mercado de tener que pagar algo hasta 50% más caro con los aranceles
o cerca si el productor nacional puede lograr producir en el tiempo récord algo que sustituya a un precio relativamente menor de ese 50% de alza. Repercusión inflacionaria, foco amarillo, Banco de México, a poner atención. Cambios relevantes entre las dos legislaciones. Ley aduanera, la vigencia de la patente aduanal se va a 20 años, ¿no? Según la negociación. La obligatoriedad de la certificación bianual es trianual. Según las negociaciones, hay que ver que ocurra, ¿verdad? Y luego, responsabilidad solidaria total de los agentes aduanales, eliminación de excluyentes de responsabilidad, digitalización y tecnología obligatoria para recintos fiscalizados y estratégicos con interoperabilidad con el gobierno, creación del Consejo Aduanero para las patentes, control de recinto fiscalizado estratégico, que está vinculado con el tema tecnológico que acabo de citar, y embargo precautorio por la violación de normas oficiales mexicanas. En materia de la ley de importaciones y exportaciones, más de 1,300 nuevas fracciones arancelarias repercutidas, con protección a 19 sectores industriales, nuevos rangos arancelarios que van hasta, rango de 35% y hasta 50% en algunos particulares. En la propuesta, más o menos finca un promedio de 33.8%. Actualmente hay 16.1% con ciertos alcances ilimitantes. Realmente el promedio debe ser muchísimo menor. Exclusión de países con Telecán. Objetivo de sustitución, impulsar producción nacional y sustituir importaciones. Y el impacto recaudatorio hacia 70,000 millones de pesos. Voy a corte. Regreso en segundos. No se vaya, siguen Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y en lo que volvemos al aire, punto conclusivo. ¿Está bien? Va en consonancia de los objetivos macro. El bien máximo es proteger el tratado. Y si de eso acompaña en el tiempo el crecimiento de la sustitución industrial mexicana, felicidades. Pero entiéndanlo, va a costar más caro. Todas las reformas del año pasado, constitucionales, las legales de este año, repercuten en costos. Estas en particular de comercio exterior repercuten en costos. Cómprenlo y así será. No hay más. Regresamos al aire. Vamos a cambiar de tema, siguiendo en consecución de derecho de empresa, a un tema vinculado a las comunidades indígenas y afromexicanas. Dentro de las reformas constitucionales del año pasado, ya lo comentábamos en su momento, están modificaciones para tener un fortalecimiento a las comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país con respecto a la inversión pública o privada que ocurra en sus comunidades. Y obviamente no estamos hablando meramente de una inversión de, pues van a poner drenaje o algo así. No, cosas que realmente puedan repercutir en su operación. Ejemplo, el Tren Maya, ¿no? Pero también un hotel o un resort de entretenimiento y cosas de ese tipo. Son asuntos que ocurren no de diario acontecer, no en las zonas urbanas necesariamente,
pero sí enfáticamente con obras grandes, ya sean públicas o privadas. Y entonces vamos a tratar dos temas. Acaba de salir de la Suprema Corte una resolución de la segunda sala, digo, ya desapareció la segunda sala el 31 de agosto, pero esta se resolvió pues, al finalizar el periodo de la 11ª época y se publicó el 25 de septiembre. Esta resolución la denominamos prevalecimiento de derechos entre comunidades indígenas de hecho y ejidos o comunidades agrarias. Y es que ya no solo es el tema a contemplar de qué pasa si yo quiero poner una inversión, por ejemplo, un hotel allá en las barrancas, en las barrancas de Krill y bueno, toda esta zona de Chihuahua, de la Sierra de Chihuahua, y hacer un verdadero resort turístico, potenciando la economía de la región y obviamente a las empresas que se vinculen. Pero hacer eso tiene repercusión en las comunidades enfáticamente indígenas, que además, para mal de Chihuahua, esa precisamente zona serrana incluye a los grupos más pobres del país en varias métricas. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿Cómo va a ser el alcance? No estamos hablando, esta resolución no tiene que ver que vayan a poner un hotel, estoy diciendo el ejemplo. Lo tradicional, cuando vemos estos temas, es, bueno, va a haber un hotel o va a haber una obra de infraestructura, una presa o lo que quieran, y hay una comunidad indígena que podría ser repercutida. Pero también ocurren potenciales conflictos en donde, por ejemplo, los ejidos es algo construido a partir de la reforma constitucional de 1917 y en su caso, o la constitución del 17, la nueva constitución del 17, 1917, y en su caso, toda la estructura de reforma agraria que brindó todos los ejidos. Y esos ejidos incluso tuvieron reconocimientos de periodos de siglos atrás, ¿no? Y entonces hay ejidos que se claman, pues no, nosotros tenemos poder de esto desde 1600, quién sabe qué, cosas así muy, muy locas, ¿no? Pero las comunidades indígenas pues todavía tienen ancestralmente mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una colisión de conflicto entre un grupo indígena y un grupo agrario. Y el grupo indígena además es de hecho, o sea, no tiene un reconocimiento legal por la legislación aplicable, en este caso la agraria, y al ejido sí le tiene pues es un ejido, ¿verdad? Es una figura jurídica formalmente construida, ¿no? Bueno, la Suprema Corte reconoce esto y la segunda sala resuelve el amparo directo 33-2020 por el ministro a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, o ya exministro, y la secretaria Irma Gómez Rodríguez. Bueno, en la resolución judicial estableció un criterio de gran trascendencia en la jurisdicción agraria y de derechos humanos, determinando cuál va a ser la regla para reconocer el prevalecimiento de los derechos entre una comunidad indígena de hecho y un ejido o comunidad agraria. Y esto cuando haya conflicto de tierras entre ellos, o sea, una colisión de intereses, ¿no? El fallo concluye, así de una conclusión genérica, ante un conflicto territorial, los derechos de la comunidad indígena, de hecho, deben prevalecer sobre los derechos del núcleo agrario que está formalmente constituido por el principio pro persona y el reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra. Y entonces, siempre pensamos en el ejido como una entidad creada, como les digo, en la Constitución del 17, de 1917, de un grupo de, normalmente se asume así, vulnerables frente a, por ejemplo, los ciudadanos urbanos o la empresa que quiere llegar a invertir, ¿verdad? Pero también a los grupos indígenas. Y entonces, cuando dos vulnerables se enfrentan, ¿cómo se resuelve? ¿No? O al menos presuntos vulnerables. El caso concreto es un conflicto de la propiedad de tierras en el ejido Pino Gordo y una comunidad indígena que alegaba ser poseedora y legítima ocupante de una porción de ese territorio ejidal, no de todo el ejido. El debate se centró en la aplicación de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas del Segundo Constitucional y los instrumentos internacionales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La sala estableció que la mera existencia del título ejidal o inscripción en el núcleo agrario en el Registro Agrario Nacional no es el único criterio para resolver un conflicto territorial. La existencia jurídica formal del ejido o la comunidad agraria no puede anular los derechos ancestrales a la tierra, territorios y acceso a los recursos naturales o posesión y propiedad de los recursos naturales. Bueno, no, quitemos la palabra propiedad, porque eso es del 27 constitucional. A posesión o uso de los recursos naturales
que poseen las comunidades indígenas por la posesión tradicional y el vínculo tradicional, el vínculo cultural. Y no solo es el propio 2 de la Constitución, sino es todo este trazado de conversiones normativas desde los acuerdos de San Andrés Larraínzar de finales del siglo XX, cuando el conflicto zapatista en Chiapas, y luego la implementación de estos acuerdos en el segundo constitucional desde 2002 más o menos, que lo plantean en aquel entonces, y luego las modificaciones constitucionales al tiempo que se van construyendo, las resoluciones jurisdiccionales correspondientes, y luego la reforma constitucional del año pasado. Entonces, pues hay un trazado también normativo que acrecenta el reconocimiento a las comunidades indígenas, independientemente de que pertenezcan a estos grupos, de que hay una presidencia indígena y que son muy reconocidos y que le dan el collar al presidente en turno, a la presidenta, o sea, más allá de esas formalidades o tradiciones, el propio reconocimiento ancestral a grupos indígenas. Y entonces la Corte privilegia la dimensión cultural e histórica de la ocupación del territorio por los pueblos indígenas y se dictamina: para resolver los conflictos se debe realizar un análisis exhaustivo que integre el derecho agrario con el derecho indígena. O sea, no va a sobreponer uno con otro nada más de manera tajante. O sea, no es como, por ejemplo, en materia familiar, es más importante el derecho del menor que el derecho de los padres. No. Aquí sí tiene que haber una ponderación de muchos elementos. Y uno de ellos es usar o tomar en cuenta los usos y costumbres y la cosmovisión de la comunidad indígena con respecto al uso de la tierra. Porque recordémonos que muchos grupos indígenas, no todos, eran nómadas, ¿no? Entonces, además su posesión era temporal bajo el entender occidental actual contra lo que en su cosmovisión ancestral manejaban. O sea, para ellos no existía una propiedad, ¿no? Los que eran nómadas pues llegaban, usaban y se iban en su trazado y su movilidad que llevaban sobre todo por los movimientos de las estaciones, pues así, primavera, verano, otoño, invierno, y la capacidad de cosecha y la sobrevivencia que buscaban, ¿no? En ese orden de ideas, el tribunal colegiado que originalmente resolvió y que a la postre llegó a la Corte, pero el Tribunal Colegiado determinó el régimen constitucional mexicano de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana exigen una interpretación progresiva y aplicación de un control de convencionalidad y constitucionalidad que favorezca la tutela reforzada. O sea, tomar las convenciones internacionales y la Constitución Nacional y buscar cómo dar pauta a que los derechos humanos, que sean el soporte de resolución del conflicto, sean progresivos en su implementación, que es lo que aspirábamos, por ejemplo, cuando discutíamos el tema de la ley de amparo, pero no nos hicieron mucho caso. Pero bueno, y la reforma judicial y la reforma, en fin. El tema es esta tutela reforzada de ir tras de las comunidades indígenas, incluso si carecen de una figura jurídica formal, sobre todo ante el núcleo agrario. Y entonces se les da un estatus de comunidad indígena de hecho para los efectos de la protección constitucional. La sentencia de la Corte obliga a las autoridades agrarias a reconocer la personalidad jurídica de hecho de las comunidades indígenas que ejercen sus derechos agrarios colectivos. En un litigio, la carga de la prueba se desplaza del ejido o la comunidad agraria formal, que es virtual la existencia de la posición tradicional y ancestral de la comunidad indígena, en lugar de que ésta tenga que probar que tiene título. O sea, la comunidad indígena se va a presentar en el conflicto, ya sea administrativamente ante la autoridad o jurisdiccionalmente ante la autoridad competente del Tribunal Agrario o el Tribunal Colegiado, el que sea, y dirán: oye, nosotros somos de este grupo indígena y aquí está nuestra historia y aquí estamos reconocidos, pero no somos una entidad formal, somos una comunidad indígena de hecho. Y aquí está este ejido o esta zona urbana, porque eso eventualmente se va a trasladar para con nosotros. Yes, it will. Y pues ellos sí son una comunidad formal. Lo lógico es que el demandante tuviera que probar, pero como en materia laboral, el actor de la demanda, pues no tiene que probar el trabajador, tiene que probar el patrón, aunque sean pruebas negativas. Entonces aquí le traslada la carga de la prueba a la comunidad agraria. Oye, tú prueba que no es una comunidad indígena de hecho. Tú prueba que se los acaban de inventar y sacar de la manga, que son la tribu, pues no sé, de los Star Wars o lo que quieran, ¿no? El fallo constituye un avance significativo en la consolidación de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, reconociendo los derechos humanos colectivos como límites
a las figuras de derecho agrario positivo, como los títulos ejidales, cuando entran en colisión en la posesión ancestral indígena. Entonces, la Corte estableció que los derechos territoriales de las comunidades indígenas de hecho deben prevalecer sobre los ejidos. La resolución se fundamenta en el principio pro persona de los derechos humanos, que como que se les olvidó en múltiples resoluciones recientes, sobre todo en normas que se están implementando hoy por hoy, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, otorgando una tutela reforzada a los derechos de las comunidades indígenas. ¿Por qué la OIT? Porque tiene ese principio de tutela reforzada. La existencia del título ejidal formal no es suficiente para anular los derechos ancestrales a la tierra basados en posesión tradicional. Para resolver los conflictos se tiene que utilizar el control de convencionalidad, o sea, usar el argumento del 133 constitucional, de que es igual la constitución de las convenciones internacionales, y obviamente la parte de la constitución propiamente, considerando usos, costumbres y vínculo cultural de la comunidad indígena de hecho. La sentencia confiere personalidad jurídica de hecho a estas comunidades no formalizadas con respecto a los títulos formales de los derechos agrarios colectivos. Y la carga de la prueba se traspasa a quien tiene ese título original jurídico frente a quien lo asume de hecho. Entonces, como principio, es una resolución que va a estar muy vinculada con lo que vamos a tratar ahorita que regresemos al último segmento, que hablará de la reforma propiamente al artículo 2 con respecto a las empresas. Y es donde me lo voy a extraer esta temática y este tipo de resoluciones al vínculo con las empresas. O sea, hasta ahorita, la resolución que corresponde, que acabo de dar cita, está estrechamente vinculada a la colisión entre la comunidad indígena y la comunidad ejidal. Veamos, ahorita que regresemos del corte, cómo pasa lo correspondiente, pues, a la comunidad genérica indígena frente a las empresas. Entonces, vamos a corte, regresamos en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio y ya estamos por regresar al aire, ya regresamos al aire y nos vamos al segundo tema. Bueno, dentro de las reformas constitucionales del año pasado se dio la del 2 constitucional sobre sobre las comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Fundamentalmente, así como una manera de suprarresumen, el objetivo es no solo su reconocimiento que ya existía,
sino el que tuvieran varios derechos frente a impactos que pudieran recibir, positivos o negativos, de obras públicas o privadas que pudieran repercutir en su comunidad. Bien. La NADE, la semana antepasada, si no me equivoco, desarrolló un evento llamado Reforma al Artículo 2 Constitucional, el impacto y la responsabilidad para las empresas en su interacción con los pueblos indígenas. Bien, en esencia, la conferencia abordó la crucial necesidad de que las empresas atiendan y asuman la responsabilidad derivada de la reforma al artículo 2 constitucional que redefine la interacción con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La reforma eleva a las comunidades a sujetos de interés, a sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio. Y ojo con la resolución de ese ratito que les reconocía, si no tenían un reconocimiento jurídico, la de hecho. Entonces, las comunidades reconocidas tendrán su personalidad y patrimonio propio. Las comunidades no reconocidas eventualmente se podrán presentar con la carga de la prueba al contrario, al otro vulnerable o no vulnerable, aun cuando sea el demandado, de probar que no es cierto que es una comunidad indígena de hecho, ¿no? Entonces, un punto relevante cruzado las dos tesis, los dos temas. También se les da el reconocimiento de la autonomía y pluralismo. La autonomía, vamos a entenderla de la siguiente forma, y vamos a contrastarla contra la palabra independencia. Nuestra nación es independiente. Ningún otro país nos puede imponer algo jurídicamente. De hecho, sí lo pasa y lo vivimos todos los días. Estamos viendo un cambio de aduanas y cosas así que acabo de citar en la primera mitad del programa, ¿verdad? Pero porque nos conviene. Las sanciones, los embargos tipo al de Cuba y a Venezuela y ese tipo de sanciones que se le aplican a esos países, a Irán, entre otros, pues son sanciones que les afecta a tal nivel que si les dicen, si no cambias tu conducta en el Concierto Internacional de Naciones, pues obviamente vas a tener un problema. Sobre todo económico, ¿no? O incluso bélico, por ejemplo, en el tema del Consejo de la ONU de Seguridad. Pero aquí el punto es, la independencia entonces la tiene el país, la tiene el Estado mexicano. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no tienen independencia, tienen autonomía, que es si es un nivel de libertad frente a su marco jurídico y frente a las otras entidades, pero no son independientes, igual los estados. El estado libre y soberano de Chihuahua, independiente, no somos independientes, somos autónomos respecto a otros estados y enfáticamente frente a la federación. Pero estamos sujetos a la Constitución, somos parte del Estado Nacional. Entonces la autonomía les da ese alcance a estas entidades. La discusión de los órganos autónomos desaparecidos no estaban sujetos a las órdenes políticas del Poder Ejecutivo. Ahora las nuevas dependencias sí lo están. En este caso, al reconocer a la comunidad indígena con personalidad y patrimonio propio, se le reconoce su autonomía frente al gobernador o al alcalde o al presidente de la República. Y tienen un pluralismo jurídico. Ya lo hemos platicado en alguna ocasión, pero en particular el dato concreto me acuerdo de San Juan Chamula, ¿no? Está la alcaldía, está un edificio del partido político del poder y está un edificio del juzgado indígena, que no sé si así se llama, pero bueno, es un juzgado indígena. Y las personas que viven ahí y quienes lo visitamos de manera turística, nos sujetamos al nivel de las tres jurisdicciones. Bueno, no es cierto, el partido no, al de las dos jurisdicciones. De la pues no sé cómo llamarle, urbana, de la tradicional, de la jurídica reconocida normalmente y de la indígena. Una regla, tú no puedes tomarte fotografías adentro de la iglesia de San Juan Chamula, ni mucho menos a la gente que está ahí haciendo sus rezos y sus oraciones y demás. Te cortan la cabeza o no sé, vaya usted a saber qué cosa. No te cortan la cabeza, pero la sanción es fuerte y es bajo legislación indígena. Por eso se reconoce un pluralismo jurídico, porque se les reconocía de San Andrés a Ráizar, pero pues no de manera plena hasta estos planteamientos. Pero el énfasis de la reforma del año pasado, del 2 constitucional,
es sobre las obras o los impactos a las comunidades que trastoquen la vinculación con los urbanos o con las empresas, vamos a decir, y el gobierno, claro. Entonces, pues la nueva realidad implica que las empresas deben tener, y el gobierno, diligencia adecuada en materia de impacto social y cultural en las etapas tempranas de un proyecto energético, de infraestructura, de minería y de turismo. No solo cumplir la ley, ojo, compliance, ASG, gobierno corporativo, no solo es cumplir la ley, es mitigar los riesgos complejos derivados, habiendo reconocido los sistemas normativos internos de los grupos indígenas, como el concepto de territorio que incluye gravámenes culturales sobre tierras ajenas y el derecho a los beneficios compartidos justos y equitativos, que la palabra justicia, ya saben, no me gusta, es subjetiva y es irracional, por lo tanto válidos eventualmente que se planten en el acuerdo con la comunidad indígena o en juicio donde corresponda. Así las cosas, dentro de los puntos más relevantes, la adscripción como criterio principal, la autoadscripción como criterio principal es uno de los temas. El criterio fundamental para identificar una comunidad indígena es la autoadscripción. El criterio es que yo diga que soy indígena o de una comunidad indígena. Y obviamente complica la certeza jurídica porque, pues, no sé, la ley dice dónde está el estado de Chihuahua o el municipio de Juárez, ¿no? Incluso tenemos un letrerito que dice que salimos del municipio de Juárez y entramos al municipio de Villahumada y jurisdiccionalmente ya hay un cambio, ¿no? Bueno, aquí no hay eso. Y entonces lo complica. Una comunidad puede autoadscribirse y solicitar el reconocimiento en un acta de asamblea e incluso obtener un registro federal de contribuyentes y una cuenta bancaria. Y claro, hay prueba en contrario, pero la cuarga de la prueba, según vimos en la jurisdicción, en la precedente jurisdiccional que acabo de citar en el tercer segmento, cambia la jugada, ¿no? Digo, la autoridad será en principio, pero también la empresa decir, oye, la comunidad indígena de los Jedis no existe, espérate, ¿no? Luego, la visibilidad de lo sagrado, el riesgo intangible. Los lugares hiper mega sagrados o culturalmente relevantes para las comunidades indígenas no están mapeados necesariamente, lo cual crea un reto a la debida diligencia de la empresa. Oye, aquí vamos a poner esta empresa o estas cámaras para seguridad, para la seguridad pública. Oye, pero apuntan a la entrada de la iglesia de San Juan Chamula. Les van a cortar el cuello, no es cierto, pero los van a sancionar. ¿Sí me explico? ¿Cómo va a ser el impacto? Hay una película que a mi criterio es hiper chafísima, vinculada a Emiliano Zapata, hecha por algunos actores nacionales que hablan un poco de su vida. Y está muy malita la película, pero una de las cosas que sí aprendí de la película, la vi hace 30 años, no sé, 20, es el tema del maíz. El maíz no es un alimento bien fungible conforme a la legislación ordinaria de los mestizos y los urbanos y los occidentales. Para los indígenas es una cosa sagrada. Y entonces, pues hay un tema gigantesco en el proceso de producción del maíz, sobre todo si trastocas terrenos de indígenas, ¿no? Un proyecto puede no tocar físicamente un pueblo, pero afectar sus derechos culturales y cosmovisión. ¡Ay! Digo, no estoy diciendo que el maíz, o sea, aquí estamos hablando de una explicación de la modificación del artículo 2 constitucional, pero pudiera afectar el tema proceso de producción del maíz, aguas. Implicaciones legales y autonomía bajo el 2 constitucional. Sujetos de derecho público autónomo. Las comunidades ya no son una cosa rara o un sujeto de interés difuso o interés legítimo. Son autónomas para elegir sus propias autoridades, rango equiparable, por ejemplo, a la presidenta de la República en un bloque constitucional. Pluralismo jurídico. Sus sistemas normativos de comunidades, sus usos y costumbres tienen el mismo rango constitucional que los códigos y leyes federales. O sea, está la Constitución con los tratados, están las leyes secundarias, que están esos códigos y leyes federales, y ya se le escribieron las normas indígenas basadas en usos y costumbres, que tienen todo un conflicto para nosotros, como mestizos urbanos occidentales. No están escritas.
No están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esto permite se contrate o demande conforme a esos sistemas, complicando la práctica jurídica occidental. Fragmento territorial. El otorgamiento de la autonomía plena y presupuesto federal directo ha llevado a que comunidades como el Cherán o en San Sebastián decidan salirse de la estructura municipal tradicional, creando territorios autónomos que administran sus propios servicios y recursos. Aguas, municipio de Juárez. Yo no sé cómo se llaman realmente, pero a lo que denominamos los indios mansos de Paso del Norte, cuando fue creada esta comunidad en donde vivimos, pues dos grupos indígenas, yo no sé si son rarámuris o apaches o no me acuerdo cómo se llaman los de Ruidoso, pero esa comunidad existe hoy en día todavía aquí, probablemente ya mestizada plenamente, no lo sé. Y no sé la viabilidad de que se puedan conformar como una comunidad propia. Pero si a alguien se le ocurre y ocurre, en una se extraen del municipio de Juárez y tendríamos un pseudo municipio, comunidad indígena aquí en medio, ¿no? Es completamente viable según estas modificaciones y explicaciones que nos hacen los participantes del evento de ANADE. Tierra, territorio, biculturalidad y presupuesto federal. Gravamen cultural sobre territorio. El concepto territorio se extiende más allá de la tierra titulada o dotada, propiedad legal, e incluye la tierra, aunque sea ajena, privada, ejidal o concesionada, que la comunidad usa de forma tradicional. Aquí pudiera irrumpir el criterio que acabo de decir, porque entonces el planteamiento del territorio podría decir, oye, espérate, tú, nueva comunidad de los indios mansos de Paso del Norte, o como te llames, te estás clamando aquí en la colonia Partido Escobedo, ¿no? Compruébame. A ver, el miembro Alejandro Sandoval Murillo, no, pues ese vato para empezar ni siquiera es de Juárez. Es de Zapopan, Jalisco, ¿no? Ahí está su acta de nacimiento. Entonces, en todo caso que se declare, ay, se me olvidó el nombre de la comunidad indígena de allá. Válgame. Bueno, pero no los de acá, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que puede extraer. Bioculturalidad, ya voy, Arturo. Implica reconocer que una especie, recurso o elemento del ecosistema tiene un valor cultural diferenciado del ecosistémico ordinario, y entonces acciones ambientales de reubicación de especies pueden tener un tema. Y los riesgos para las empresas es tener que contemplar todos estos elementos con los costos conducentes para promover un proyecto específico. O sea, ya no es un planecito de negocio sencillo, ya tiene temas bastante complicados. En fin, se nos acabó el programa, se nos acabó la semana, pásale excelente, tomemos en cuenta esto para las decisiones empresariales y por supuesto lo invitamos a continuar en la sintonía de 1300 AM. El lunes 4 de la tarde, Guillermo Soria en el espacio de CONAFI. Esto fue Solo Negocios Radio. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.